Hola, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estamos? ¿Sueño? ¿Sin sueño? Sí, con sueño, profe. Hace sueño. Vamos, vamos, ánimo, ánimo, ánimo. Esto es cortito, dura una hora nomás. Rosita, ¿cómo está usted? Buenos días. Viendo la Rosita. Oye, bueno, tengan todas y todos muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Comenzamos nuestra clase del día de hoy. Hola, Benjamín, buen día. Bueno, ya estoy acostumbrado que en este curso de metodología de la investigación las asistencias a las clases están siendo bastante exiguas, pero bueno, está bien, no tengo problema, cada uno sabe por qué lo hace o no lo hace. Les quería consultar algo a ustedes. Dado que esta asignatura es una asignatura de taller propiamente tal, y en ese sentido diría yo que ya vimos la parte más medular en términos de los fundamentos teóricos que sustentan la metodología de la investigación. Y el trabajo que viene ahora es que vayamos trabajando específicamente las partes del método científico que ustedes tienen que llevar adelante para estructurar su proyecto de investigación. Yo les quería plantear, pero ustedes lo definen, yo les quería plantear que siguiéramos con el trabajo solo en la intranet y con las clases los días jueves, sin yo subir más material a la UTAMED, es decir, eh, eliminaríamos o dejaríamos hasta acá el trabajo en la UTAMED en la parte de metodología de investigación, porque insisto, esto es un taller, no es una cátedra, no es un laboratorio, y a mí me sirvió fundamentalmente en los primeros dos módulos de la UTAMED el poder tener ese respaldo, y además también, para ser muy, muy honesto, muy sincero, tiene que ver con el haber seguido las instrucciones de la autoridad de poder ocupar la plataforma educativa, que era ILEARN o UTAMED, eh, pero también lo hemos ido construyendo como universidad el cómo dictamos este semestre a distancia. Entonces, en lo concreto, siento yo que la plataforma, en esta asignatura en particular, no les va a ayudar a ustedes adicionalmente más a poder estructurar su proyecto de investigación. Sí, insisto en la primera parte que ya lo hicimos, pero ahora en lo que viene, que es ponerse a escribir, siento yo que colocando las clases en la intranet y haciendo las clases los días jueves, y que después más adelante vamos a tener algunas clases que van a ser focalizadas por grupo, siento yo que pudiéramos omitir la plataforma UTAMED, pero lo coloco a vuestra consideración. Entonces, eh, el que esté en desacuerdo, que me lo haga saber para pedirle su opinión y poder conversar y llegar a un consenso. Le cedo la palabra. Asumo entonces que todos están de acuerdo. Si son tan amables, me colocan el dedito para arriba o la manito virtual. Si están de acuerdo, por favor. Perfecto. Gracias. Nelson, Víctor y don Rodrigo Figueroa. Perfecto. Rodrigo. Vale, Fernando ya lo colocó, pero Rodrigo Figueroa. Rodrigo está durmiendo. Ahí Hola, se... disculpe, profesor. Hola, Rodrigo. Hijo, Hola, ¿todo profe. bien Mira, entonces? disculpe, es que llegué justo a la mitad de lo que estaba hablando, por lo que Súper. no entendí. En 30 segundos, es que no vamos a trabajar más con la plataforma UTAMED en lo que queda del curso de metodología. Es decir, y eso le estaba preguntando a usted si lo apoyaban o lo rechazaban. Ese era el tema, hijo. Ah, ya, por eso, ya, sí, que dijo que no iba a ser útil más. Claro, lo que sucede es que, como este es un curso taller, no es cátedra ni laboratorio, desde el punto de vista de los contenidos, llamémoslo así,
teóricos propiamente tal, yo ya vi los fundamentos en los 2 primeros módulos, y también este ha sido un semestre de aprendizaje para todos, y yo comprendo la sobrecarga académica que han tenido ustedes, y no estamos incumpliendo con nada, y estamos haciendo el curso igual, de buena manera, porque vamos a tener las clases y los respaldos en la intranet, y vamos a hacer las clases presenciales, o sincrónicas, mejor dicho, sincrónicas, los días jueves. Ese es el punto. Ah, ya. Sí, profesor, estoy de acuerdo. Perfecto. Entonces, quedamos de acuerdo en que el resto del curso lo vamos a hacer de esta manera. Por lo tanto, vamos con la clase del día de hoy, que la voy a subir ahora a la intranet, lo mismo que las clases que vienen. Y hoy día lo que vamos a aprender tiene que ver con comenzar a estructurar vuestro proyecto de investigación siguiendo, en este caso, lo planteado en el método científico. Un segundo para cargar la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Muy amable, gracias, Nelson. Bien, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con el famoso planteamiento del problema. Conceptualmente, el planteamiento del problema es una etapa que muchos no le dan la relevancia, la importancia que tiene, porque en realidad no toman conciencia que el planteamiento del problema es el fundamento de el inicio de la investigación, y es el fundamento de que lo que yo quiero realizar quede con un sustento, con una base clara y específica. Y dentro del planteamiento del problema hay varias subetapas o subpartes que lo incluyen. Y eso es lo que vamos a discutir y comentar hoy día. ¿Se recuerdan ustedes el esquema del método científico que yo les planteé? Que acá están todas las partes. Entonces, nosotros, ustedes, sus profesores, tienen una idea vaga en el fondo de lo que quieren estudiar. Pueden tenerlo más preciso, menos preciso, etc. A todo esto, ¿se contactaron con sus profesores para el proyecto de investigación? Por ejemplo, Ícaro, ¿te contactaste? Hola, profe. Buenos días, Buenos hijo. días. Como grupo sí nos contactamos con nuestro profesor, en este caso Hernán Palleros, Ya. y nos hizo buscar información, harta información Me quedo sobre... tranquilo, la cosa va caminando, ¿cierto? Sí. Vale, gracias. Mi querido Nelson, su grupo. Hola, profe. Hola, hijito. Sí, igual nos pusimos en contacto con el profe Nocetti, lo mismo que el Ícaro, nos mandó a buscar ciertas cosas y ya a avanzar. Bacán, ya la cosa va caminando. Muy gentil, gracias. Mi querida Rosita. Buen día, profe. Sí, nosotros ya tenemos 2 reuniones con el profe Mauro. Vale, maravilloso. Yo le respondí el WhatsApp que me mandó ayer. Sí, sí, después lo vemos. Gracias. Bacán. Don Rodrigo Figueroa. Ah, Rodrigo. profesor, sí, en la brevedad ya me voy a contactar con, con usted. Cuenc. Vale. Que no pase de hoy día para que planifiquemos la reunión la próxima semana y dejemos establecido reuniones semanales. Porque yo te digo, tenemos un mes y algo para levantar la propuesta, ¿ya? Así que depende de ustedes. Yo no me voy a apurar. Así que para que lo converse con su grupo. Gracias, hijo. Okay. Don Víctor Javier Román.
Hola, profe. Hola, hijo. Nosotros, si bien quizás no nos hemos contactado con la profesora, nuestro tema es con el tratamiento del yodo 131 y casualmente nos tocó el mismo tema en radiobiología. Así que ya tenemos una base teórica de lo que es el tratamiento. O sea, hoy día ya nos contactamos, nos mandamos el correo, todavía no hemos tenido respuesta. Vale. Pero vamos bien camino según lo que tenemos planteado. Ya, hijo, me alegro. La señorita Daisy Mercado. Buenos días, profesor. Hola, hija. Sí, ya hablamos con el profesor Diego Maravilloso. y como dice mi compañero, nos mandó igual a buscar información del tema que estamos trabajando. Ya, me quedo tranquilo. Don Fernando Quispe. Sí, profe, ayer tuvimos nuestra reunión con usted. Excelente. La señorita María Ignacia Toledo. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Sí, yo soy del grupo de Nelson, así que ya nos contactamos con profe Maravilloso. Nocetti. Muy gentil, hija, gracias. Don Hans Espinosa. Hola, profe, buenos días. Hola, hijo. Sí, también estoy con la Rosita, así que ya nos hemos hecho 2 reuniones con la profe Maura. Ya, Ya hijo. vamos ahora por el planteamiento o sea, hemos estado dudando en el planteamiento de la pregunta solamente. Ya. Estamos haciendo ya el trabajo de por sí. Bacán. Gracias. Valentina Arias. Buenos días, profesor. Buenos días. Le mandamos correo a la profe, pero aún no nos responde. Pero ¿Cuántos igual ya días? tenemos, ¿Cuántos días que le mandaron el correo? creo que como hace 4. Ya. Entonces, usted ahora termina la clase, me rebote ese correo a mí para yo hablar con la profesora. No, ¿Ya? sí, incluso ahora tenemos el laboratorio con ella y ¿Ya? ahí le vamos a decir, a lo mejor no vio el correo, Ya. o quizás ¿Es cualquier la cosa, profe pero Cristina? sí, pero Cualquier... hoy día como tenemos sesión con ella, ahí quizás va a ver el correo o nos va a avisar. Súper. Cualquier problema, si hoy día no hablan del tema, hacen lo que le acabo de comentar, ¿ya? Ya. Gracias. La señorita Claudia Contreras. Buenos días, profe. Hola, hijita. Soy del grupo de la Rosita. Ah, Tuvimos reuniones con la profesora Maura. perfecto. La Daisy. Le pregunté a la Daisy, no le he preguntado. Sí, profe. Ya le pregunté. Con Ya, el- hijita. Me quedo tranquilo. Entonces, yo estoy preocupado porque yo tengo 3 grupos. Un grupo ya trabajé con él, el otro grupo me acaba de decir que se va a comunicar conmigo, pero el tercer grupo no existe. Pero bueno, así es la vida. Ya, chiquillos. Entonces, vamos. Acá nosotros tenemos el esquema de lo que es el método científico y desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos que hacer en este curso es desde acá, desde la idea, planteamiento del problema, revisión de la literatura, pregunta de investigación, formulación de hipótesis, en el caso de la investigación que tenga hipótesis, tenemos que definir diseño, definir variables, eh, definición de la muestra, porque no vamos a seleccionar nada. ¿Ya? Nosotros vamos a quedar hasta esta parte aproximadamente, y en el segundo semestre del curso de seminario terminaremos de hacer todo esto. ¿Ya? Profe, Perdón, dígame. ¿a qué se refiere con diseño de investigación? ¿A las cualitativas y cuantitativas? No, eso de cuantitativo y cualitativo son los tipos de investigación. Dentro de los diseños cuantitativos tenemos los enfoques. ¿Se acuerda usted? Que era un enfoque exploratorio, descriptivo, correlacional, y el último era explicativo. Y posteriormente a eso vienen los diseños de investigación, que son en el fondo
la estrategia a través de la cual yo voy a desarrollar mi investigación para poder dar respuesta a la pregunta de investigación, que eso todavía no lo vemos, pero me adelanto. Los diseños de investigación existen dos grandes grupos, los diseños que se llaman observacionales y los diseños que se llaman no observacionales o experimentales, ¿ya? Dentro de los observacionales está, por ejemplo, la serie de casos, los casos y control. ¿Alguna vez escuchado hablar, o por lo menos escuchado esos nombres? Sí. Bacán. Esos son los diseños de investigación. En rigor existe una confusión a nivel, yo diría, a nivel de profesionales del área de la salud, que no han tenido una formación sólida en metodología de investigación y tienden a hablar de diseños de investigación, dicen diseños de investigación cuantitativos, cualitativos. No, esos son los tipos de investigación científica. Algunos dicen, no, es que los diseños de investigación son los exploratorios, los descriptivos. No, no, no. Esos son enfoques de la investigación cuantitativa. Los diseños de investigación son esta otra cosa, lo que yo te acabo de comentar. Pero lo vamos a ir viendo en el desarrollo del curso y la idea es que a ustedes les quede clarito para que el día de mañana no se confundan. Pero ojo, no se sorprendan cuando ustedes vean la literatura, que la gente comete muchos errores en torno a esta forma de explicar. Hay una confusión. A mí lo que me interesa es que en este curso ustedes no tengan esa confusión. Estén clarito que existen tres formas de hacer investigación científica. Tenemos los tipos de investigación cuantitativo, cualitativo y mixto. Yo les dije que en este curso, porque en biomedicina, en salud, en ciencia médica, en lo que estamos nosotros, se desarrollan fundamentalmente investigaciones cuantitativas. Y dentro de estas investigaciones cuantitativas hay enfoques. Son esos 4 enfoques que vimos nosotros. Y además, dentro de estos enfoques, dentro del tipo de investigación cuantitativa, existen estas estrategias de desarrollo de la investigación que se llaman diseños de investigación, que todavía no lo vemos y lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bueno. El ok es mi muletilla, por si acaso. El ok es mi muletilla. Paréntesis. Ustedes escúchense hablar y uno siempre usa muletillas, que son en el fondo como palabras que uno repite en el tiempo en su discurso, y no está mal tenerlo, no está mal tenerlo. Lo importante es tener conciencia de eso y no abusar de las muletillas. Y en ese contexto, por ejemplo, el ok, el me entiende, se comprende, son muletillas. Lo relevante es tener conciencia de esas muletillas, tener varias muletillas como así para usar, porque se escucha súper feo cuando la gente siempre está con una muletilla y de 10 palabras, 4 son las muletillas. Así que, paréntesis para que tengan elementos de juicio cuando tengan que hablar con personas. Bueno, continuemos. ¿Cuáles son los criterios para plantear ese problema? Yo tengo una idea, tengo una inquietud, tengo en el fondo, una necesidad de resolver algo que me está conflictuando, y para ello yo tengo que plantear el problema. Por lo tanto, esos criterios para plantear un problema, primero que todo, habla de una relación a lo menos entre dos conceptos, ideas, variables. Eso es lo primero, es una relación. Segundo, ese problema nosotros necesariamente, para que quede claro, debemos expresarlo como una pregunta. ¿Ya? Entonces, no sé, el típico problema de las dosis de radiación. Las dosis de radiación. Las dosis de radiación en niños. Dosis de radiación en niños. ¿Qué pasa con la dosis de radiación en niños?
¿Qué pasa con la dosis de radiación de intervencionismo en pacientes pediátricos? Ahí estoy relacionando un procedimiento con una población. Ahí lo estoy expresando. Puede ser, ¿qué pasa con la dosis de radiación en los niños en procedimiento intervencionista? Pero cuando estos procedimientos intervencionistas son terapéuticos. Entonces, procedimientos intervencionistas, niños, procedimientos terapéuticos. Ya voy mezclando, son tres cosas, tres dimensiones, tres conceptos. Y para yo poder delimitar ese problema, la sugerencia metodológica es que lo planteen como una pregunta. Y ahí vamos a ver cómo se plantea esa pregunta. Lo otro, dentro de estos criterios, ese planteamiento del problema necesariamente debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la posibilidad de observarse en la realidad, única y objetiva. Es decir, yo debo plantear esa pregunta de manera tal que yo la pueda someter a una experimentación. Pero cuando hablo de experimentación, no me refiero a realizar un experimento que yo vaya a colocar las partes de ese experimento, sino que yo también puedo observar cómo sucede esos fenómenos en una situación dada sin que yo interfiera. Y ahí están los famosos estudios observacionales dentro de los diseños de investigación, que yo como observador me coloco por sobre la situación y yo veo, observo, anoto, cuantifico lo que está pasando. Cosa distinta es que yo haga un arreglo experimental y yo manipule la situación de manera tal que genere las condiciones, entre comillas, artificiales que yo quiero estudiar. Es decir, yo participo y altero la realidad para estudiar algo. En cambio, los diseños de investigación observacionales, yo me siento con mi cigarrito tranquilo y anoto lo que pasa. En los experimentales, no. Yo arreglo, muevo las cosas, las posiciono como yo quiera. Ejemplo, doy los niveles de radiación que yo quiera, blindo lo que yo quiera, colimo más, colimo menos, altero yo la realidad. ¿Se comprende la diferencia? Ese silencio es un no, es un sí. Es un no sé. Profe, Dale. Adelante, hija. Bueno, continúa entonces. Miren, dentro de el problema de investigación, y esto, yo los invito a que vean la pauta que yo les entregué para desarrollar su propuesta de investigación, y esto yo lo coloqué en la introducción. Entonces, dentro del problema de investigación, dentro de ese acápite, deben estar los objetivos de mi investigación. Yo en esa parte debo necesariamente generar la pregunta de investigación. Y estos tres últimos elementos, que es justificación de la investigación, viabilidad de la investigación, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, son en el fondo los que yo debo analizar para evaluar la pertinencia del problema de investigación que voy a desarrollar. Miren, ¿se justifica lo que yo quiero estudiar? Hay varias dimensiones. Desde una dimensión de que existe el conocimiento y es irrelevante que yo lo vuelva a estudiar, hasta justificaciones económicas que el poder resolver esa cuestión es muy cara. La viabilidad de la investigación dice relación con tener yo las condiciones necesarias para llevar adelante la investigación. Ejemplo,
yo voy a hacer una investigación con el famoso PCR que ahora todos ubicamos, ¿cierto? Este ensayo que en el fondo evalúa el ADN, algunas muestras, pero dentro de la viabilidad de la investigación, yo y nadie de mi equipo sabe cómo hacer una PCR, por lo tanto, más que yo quiera hacer una investigación de PCR, no existe viabilidad, no están las condiciones para llevarla adelante. Y después, la evaluación de la deficiencia en el conocimiento del problema, eso se relaciona mucho con la justificación de la investigación. Esto es subjetivo, claramente no es objetivo, es subjetivo, porque la percepción que yo y mi grupo pueda tener de las deficiencias del conocimiento de ese problema que quiero estudiar, muchas veces va a tener que ver con el acervo de conocimiento que yo tenga de esa cuestión. Me explico. No va a ser lo mismo para ustedes estudiar un problema de dosimetría de paciente en radiodiagnóstico, como lo vean, si lo comparamos con lo que yo conozco. Yo soy más viejo, llevo más años en esto, tengo en el fondo mayor información que ustedes. Por lo tanto, algo que desde vuestro punto de vista sea necesario, porque según vuestra investigación de la necesidad del conocimiento disponible, falta información sobre un tema, y si me lo plantean a mí, yo capaz diga, no, pero si esto sale en el paper de Marín, o en el de Tapia, o en el de Cortés, ¿vale? A eso tiene que ver. La evaluación de la deficiencia en el conocimiento del problema radica mucho en lo que yo sepa de ese problema. Ustedes mismos, desde que entraron a la carrera hasta ahora, lo que saben de radiación ionizante es diametralmente opuesto. Y si lo hubieran preguntado a ustedes por alguna cuestión de la radiación ionizante en el primer semestre, lo más probable es que ustedes no hubieran sabido algo. En cambio, ahora saben muchas cosas, y desde el punto de vista de plantear una investigación en torno al tema de radiación ionizante, si se lo hubieran preguntado desde Mechón o de Mechón, y ahora que están en cuarto año, quizás no hubieran hecho la investigación, sí, pero a eso se refiere con la evaluación de la deficiencia en el conocimiento. Específicamente los objetivos de la investigación lo vamos a ver en la clase siguiente, pero me adelanto de inmediato. Los objetivos, en general uno siempre tiene que plantear un objetivo general de la investigación, ¿no? Y ese objetivo general de la investigación tiene que ver con cómo yo doy respuesta, yo doy respuesta al problema que me estoy planteando, cómo yo doy respuesta a la pregunta de investigación que estoy desarrollando. Y en ese sentido, el objetivo general es la idea macro. Es lo que ustedes el día de mañana, cuando hagan ya sea un seminario, una tesis, un artículo científico, es lo que ustedes van a responder en las conclusiones. Lo que uno responde en las conclusiones de un trabajo es lo que se plantea en el objetivo general. Y siempre hay una forma específica de escribir los objetivos y que tiene que ver con partir siempre con un verbo terminado en ar-er, en esa forma verbal. Me explico. Determinar la dosis de radiación en pacientes pediátricos entre 1 y 16 años sometidos a procedimientos intervencionistas en el Hospital Luis Calvo Maquena entre los meses de mayo a diciembre del año 2020. Ahora bien, los objetivos específicos son cómo yo soy capaz de generar procesos intermedios
que me permitan cumplir el objetivo general. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas tengo que hacer yo para determinar el nivel de radiación o de dosis que se someten a pacientes pediátricos en procedimiento intervencionista? Entonces, ahí lo primero que uno debería hacer es, a ver, ¿qué tengo que hacer yo? Lo primero es saber si el equipo, las dosis que me está entregando son correctas. Por lo tanto, lo primero sería aplicar un programa o pruebas básicas de control de calidad al equipo de intervencionismo. Lo primero. Lo segundo podría ser caracterizar antropométricamente a los pacientes pediátricos sometidos a procedimientos. Siempre se mantiene la parte, como la parte de la mitad hasta el final, el objetivo general, se va tomando y se va colocando en el objetivo específico. Entonces, de eso se tratan los objetivos, y ahí lo vamos a volver a comentar, pero con estos datos, con estas recetas que yo le acabo de dar, podrán ustedes iniciar la construcción, la confección de vuestro objetivo general y específico. Miren qué interesante. Entramos ya en las preguntas de investigación. Pero nosotros tenemos que contextualizar que donde nosotros nos estamos moviendo, y ya lo hemos conversado desde un principio de esta asignatura, es que nosotros nos movemos en un ambiente clínico, en un ambiente médico, de ciencia de la salud o biomédico. Y en general, las preguntas de investigación en el ámbito clínico se asocian con los escenarios médicos que se generan. Profe, ¿qué son los escenarios médicos que se generan? Bueno, los escenarios médicos que se generan son las diferentes situaciones en las cuales uno, como profesional de la salud, se vincula con un paciente. Puta, profe, ¿cómo eso? A ver, un paciente va al médico porque tiene una enfermedad. Un paciente se toma una radiografía porque tiene una enfermedad, ¿cierto? Un paciente, nosotros lo vemos porque muchas veces le vamos a dar un tratamiento. Entonces, nosotros, como tecnólogos médicos, nos vamos a vincular generalmente con un paciente en dos escenarios clínicos. Uno, un escenario de tipo diagnóstico y en un escenario de tipo terapéutico. Pero en la relación médico-paciente hay otras situaciones. Entonces, acá están los tipos de situaciones. Un paciente va a un médico porque está enfermo. Y el médico, ¿qué hace? Es buscar cuál es la etiología de la enfermedad de ese paciente. Para buscar la etiología, el origen, ese médico muchas veces utiliza pruebas diagnósticas. Y ya estamos nosotros. También un paciente va donde el médico y el médico le va a pronosticar alguna enfermedad. Le va a pronosticar cuánto porcentaje de probabilidad tiene de mejorarse de algo. También un paciente va donde un médico para hacerse un screening o tamizaje. Un screening o tamizaje. Ese tamizaje o screening, en el caso de nosotros, el ejemplo ya lo hemos visto, que tiene que ver con la mamografía. Pero también hay preguntas clínicas, por lo cual yo partí esta parte, que tiene que ver específicamente con el diagnóstico de algo y con la terapia de algo. Por lo tanto, chiquillas y chiquillos, desde el punto de vista de las preguntas de investigación en nuestra área, se relacionan directamente con los escenarios médicos, con los escenarios clínicos, en el fondo, con
las diferentes situaciones en las cuales un paciente se vincula con el equipo de salud. A eso me refiero. Y a su vez, cada una de estas preguntas clínicas, que son específicas de escenario, se asocian a diseños de investigación, lo que me preguntaba la Rosita adelante, ¿ya? Por lo tanto, se sugiere que si usted plantea una investigación con una pregunta de tipo causalidad o etiología, la sugerencia es que usted aplique un diseño de cohorte o de caso y control. Y ya lo vamos a ver, pero yo los invito a que ustedes puedan buscar bibliografía. O si es un escenario de pronóstico, la sugerencia es que el diseño de investigación sea de cohorte longitudinal. Si es de tamizaje o screening, lo ideal es que sea un ensayo clínico randomizado. Si es de diagnóstico, ese escenario, la idea es que sea un estudio con un gold estándar. Un gold estándar es la prueba de oro. Y en general, las pruebas de diagnóstico para ver la sensibilidad, la especificidad de una prueba diagnóstica, estas se comparan con el gold estándar, es decir, con la prueba diagnóstica que tiene mayor certeza en su respuesta. Ejemplo, si yo quiero evaluar la detección de cáncer de mama, el gold estándar es la mamografía. Por lo tanto, si yo quiero evaluar la sensibilidad de la resonancia nuclear magnética en la detección de tumores de mama, yo comparo las imágenes de la resonancia con el gold estándar, que en este caso sería la mamografía. Y después, el escenario de terapia, el ensayo clínico randomizado. ¿Duda, consulta? ¿No? Sí. Bueno, ya entramos a la pregunta de investigación. Entonces, en esa pregunta, en ese cuestionamiento que yo hago, está el qué, el sustento de la investigación. Eso es lo relevante. En este sentido, las preguntas que son muy generales no sirven. Acá hay que hacer preguntas específicas. Yo les voy a enseñar una estrategia. Es relevante que uno en esa pregunta establezca límites de tiempo y de espacio, es decir, de lugar. Límites de tiempo y de lugar. También uno debe esbozar el perfil de las unidades de observación, es decir, hablar de esas unidades de investigación que son pacientes, generalmente, personas, muestras. A eso se llama unidad de observación. Veamos cuáles son esos pasos para elaborar la pregunta de investigación. Lo primero, la idea o problema a investigar. Ya lo hemos conversado. Después, estructure los elementos en formato PICOT. Este es un acrónimo que tiene que ver con que mi pregunta de investigación clínica se sugiere que cumpla con el formato PICOT. Ya lo vamos a ver en detalle y yo le voy a dejar un paper. Hay que focalizar esa pregunta de investigación necesariamente. Y después yo voy a evaluar la pertinencia, la factibilidad de la pregunta de investigación que confeccioné, que construí con este criterio o acrónimo PICOT a través del criterio FINER. Lo vamos a conversar. Pues bien, la pregunta de investigación siempre tiene que partir con estas preguntas, con estas palabras. El qué o el por qué, para qué, el cómo, cuándo, dónde, a quién. Así parte la pregunta, con estas palabras. Vamos a ver la famosa estrategia PICOT, o acrónico PICOT. En ese sentido, este acrónimo a ti te indica los pasos, las partes que debe tener el planteamiento de tu pregunta. Por ejemplo, ¿qué significa la P de PICOT? Significa
que tú en tu pregunta debes hablar necesariamente del paciente o la población o la unidad de análisis o tu problema de interés. Lo debes especificar, ¿ya? Lo debes indicar, lo debes explicitar, pero claramente, no que quede dudas. Por lo tanto, cuando yo hablo de los pacientes, uno lo que tiene que es describir en forma breve, pero precisa esa población, edad, el sexo, la severidad de la condición, etc. ¿Cuáles son las características clínicas importantes o criterios de inclusión? Lo otro, escalas específicas o criterios diagnósticos validados, que se considere como caso, es decir, ¿por qué yo estoy considerando a estos pacientes? Los pacientes que son, ¿de qué tipo? Yo lo debo, insisto, explicitar, escribir, que no quede duda. ¿Qué significa la I de Picot? Significa la intervención o situación de interés. Esto es absolutamente específico. ¿Qué es lo particular? ¿A qué en el fondo están siendo sometidos esos pacientes? ¿Qué yo le estoy haciendo a la muestra? ¿Qué yo estoy haciendo con este examen? Ahí yo tengo que decirlo, tengo que explicitarlo. Después habla de la comparación de la intervención, y ojo, no siempre está presente, ¿eh? Que yo compare intervenciones no necesariamente siempre va a estar presente, particularmente en estudios observacionales. Después la O de Picot es el objetivo o medida del resultado, lo que los gringos le dicen el outcome. El outcome. ¿Qué yo estoy midiendo? ¿Qué yo estoy en el fondo cuantificando finalmente? ¿Cuál es el evento? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿En qué mido la dosis? ¿Vale? ¿En qué mido la dosis? Porque claro, ¿cuál es el nivel de dosis de un paciente? Pero ustedes ya van conociendo que hablar de dosis es una cuestión súper genérica. Entonces, ¿de qué dosis estoy hablando? Y la T te habla del tipo de estudio y el tiempo necesario para poderlo llevar a ejecución. Esa es la estrategia Picot. Veamos un ejemplo chiquito. Dice, en lactantes con bronquitis viral. Clarito, en lactantes con bronquitis viral. Ahí está el problema paciente. Ahí está, clarito. Las nebulizaciones con solución salina hipertónica, esa es la intervención, comparado con suero fisiológico, está la comparación, que no necesariamente siempre tiene que ir, acorta los días de hospitalización. Ese es el resultado, o el outcome. Entonces, si se dan cuenta, esa pregunta fue diseñada, construida, confeccionada, siguiendo la estrategia Picot. Y así ustedes tienen que plantear su pregunta. No es un tema sencillo, no es un tema fácil que lo vayan a resolver, no sé, en 5 minutos. Esto lo tienen que discutir, lo tienen que conversar, consensuar con su compañero y con su profesor. Ahora bien, una vez que ustedes sean capaces de estructurar su pregunta de investigación, tienen que someter esta pregunta de investigación al criterio Finer. Es decir, si cumple el criterio Finer, mi pregunta, en el fondo, es, diríamos, cumple con los criterios de calidad para ser ejecutada. ¿Por qué? Porque es factible, resulta interesante, resulta novedosa, es ética, importantísimo, es ética, y es relevante. Y puede ser relevante para mí, lo cual es absolutamente válido. ¿Ya? Entonces, veamos los conceptos y los criterios de factibilidad que ustedes tienen que ir evaluando cuando ustedes planteen su pregunta. Desde el punto de vista del tamaño de la muestra, ¿ustedes tienen los sujetos suficientes, los pacientes necesarios para llevarlo adelante?
tienen el tiempo necesario para llevar adelante la investigación, cuentan con los recursos económicos para poder llevar adelante este proyecto. Desde el punto de vista de la viabilidad del proyecto, eso se evalúa en términos de tiempo y dinero. Es factible porque tienen un mentor, es decir, su profesor guía sabe de esa materia. Entonces, por ejemplo, y ayer les decía al grupo de investigación, que a todo esto grabé la reunión, la subí a mi canal de YouTube para que la puedan bajar, ¿ya? Yo les decía, miren, nosotros, porque tiene que ver con intervencionismo cardiológico, ya dosis en intervencionismo cardiológico, hacer una revisión bibliográfica. Yo les explicaba a sus compañeros que desde el punto de vista de la evidencia científica, hacer una investigación por medio de una revisión bibliográfica, desde el punto de vista de la evidencia científica, un artículo científico que haya sido por una revisión bibliográfica o narrativa, está en el más bajo nivel en cuanto a su importancia, su relevancia, desde el punto de vista metodológico. Entonces le dije, chiquillo, ¿y por qué no hacemos algo interesante para usted y para mí? No hagamos una revisión bibliográfica, sino que hagamos una revisión sistemática. Yo fui súper honesto, les dije, yo nunca he hecho una revisión sistemática, pero no se preocupen que tenemos textos que yo tengo a quien consultar, y yo ya he estudiado harto, pero ayúdenme usted a hacer esto. Por lo tanto, la expertise técnica va a estar. Y eso es relevante que ustedes vean que su profesor o profesora conozca del tema. O por lo menos, si no conoce del tema, se interese por el tema. Lo que no puede pasar es que ustedes le tengan que explicar las cosas al profesor. Eso no puede pasar, ¿ya? Sí puede haber una corresponsabilidad en la construcción del conocimiento, pero lo que no puede suceder es que ustedes tengan que preparar, no sé, un PPT y explicarle la técnica al profesor. Ejemplo, nosotros la próxima semana con mi grupo, yo les dejé un paper que tienen que leer y me lo van a explicar. Pero ese paper yo ya me lo he estudiado hace 3, 4 años y lo vamos a discutir. Así que, ojo con ese aspecto también, chiquillos. Y ustedes, ya a esta altura de su vida universitaria, saben cuando uno, como profesor, maneja algo o conoce poco de la materia. Ya ustedes ya saben eso. Continúa. Interesante. La idea interesante. Aporta algo al conocimiento, importante al conocimiento, te permite generar apoyo financiero, mira, te permite generar apoyo financiero, discrimina la verdad de la incertidumbre, son varias cuestiones, esto es subjetivo, ¿eh? Esto es subjetivo, pero ustedes lo tienen que evaluar. Lo otro, ¿es original o novedosa? Para poder analizar si es original o novedosa, necesariamente tiene que haber un contraste con lo que ya se sabe. Y para eso la revisión de la literatura es absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. ¿Es relevante? ¿Qué significa relevante? Significa que hay un aporte al acervo del conocimiento. Eso es súper importante. Desde el punto de vista práctico, el ser relevante, una investigación, está planteado en una pregunta, que va a permitir, en el fondo, encaminar futuras investigaciones. O lo que ustedes hacen es tan acotado, es tan limitado, es tan pobre, que va a terminar necesariamente con esa investigación. Entonces, ese tipo de cuestiones ustedes se tienen que plantear. Bueno, algunos consejos para estructurar esta pregunta.
ustedes tienen que buscar un problema de salud. En este caso, no todos los temas que ustedes están viendo en su proyecto de investigación son de salud, pero son igual de válidos. Escriba esa pregunta en forma bruta. Lo otro, describa brevemente los modos a través de los cuales usted podría contestar de manera razonable esa pregunta que ustedes se han planteado. ¿Ya? Eso es súper importante. Lo otro, hay que realizar, ahora en paralelo, hay que realizar una búsqueda bibliográfica. Paralelo. Esa búsqueda bibliográfica te va a permitir discernir lo que se sabe y lo que no se sabe en torno a ese planteamiento del problema que tú hiciste y a esa pregunta de investigación donde acotaste ese planteamiento del problema que has afinado aún más porque también has estructurado los objetivos de tu investigación. Los objetivos que son, en general, siempre un objetivo general. Muchas veces me preguntan, profe, pero si hago dos objetivos generales, no, pues, que dos objetivos generales para mí es como que la investigación tuviera dos títulos. Si tiene dos títulos, mejor hacer dos investigaciones. Acá lo mismo. Si desde el punto de vista de lo que ustedes están pensando, les da ese planteamiento del problema para dos objetivos generales, descarten uno y lo dejan como aporte para una siguiente investigación, se quedan con el objetivo que ustedes encuentren más atingente, más interesante para desarrollar ustedes. Y acá se va amalgando desde ya la construcción del marco teórico, que también lo tiene su proyecto de investigación. Entonces, cuando yo hago la búsqueda bibliográfica para contextualizar mi pregunta de investigación, que está dentro del planteamiento del problema, a su vez yo voy recopilando información que me va a permitir confeccionar, estructurar, escribir mi marco teórico. ¿Ya? Entonces, es un todo, no es que, a pesar que se vean como islas el método científico, si se dan cuenta, esos pasos que están dados metodológicamente de esa manera para que nosotros podamos entender de mejor forma lo que hay que hacer, están iterados entre ellos, porque esta búsqueda bibliográfica te va a tributar a varias partes de ese método científico. ¿Ya? Así que para que vayan ustedes analizando esa situación. Ahí hay consejos para estructurar la pregunta, y ya esto son cosas más generales. Miren, quiero compartir con ustedes una canción. No, quiero compartir con ustedes esta información que es muy, muy interesante. Vamos a dejar de compartir acá. Screening. Miren. Yo el año pasado, en diciembre del año pasado, tuve la posibilidad de ser contratado por la cadena de clínicas más importante del Ecuador en el tratamiento del cáncer, que se llama Solca Ecuador. ¿Ya? Me contrataron para que les fuera a dictar a un grupo de médicos ahí a Guayaquil. Un curso de escritura científica. ¿Ya? Hermoso, un desafío bien interesante, porque es distinto hacerle clase a personas jóvenes como ustedes, es distinto hacerle clase a colegas tecnólogos médicos que hacerle clase a médicos especialistas más encima en nuestro país. Entonces, el desafío no era menor. Me preparé con muchos meses, hice el curso, me fue bien afortunadamente, y cuando yo hice ese curso, mientras lo preparaba, me encontré con esta dirección web. Se ve bien, ¿cierto? ¿Ven toda la dirección de la biblioteca en casa?
Dedito, por favor, o sí. Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, les mandé la dirección para que hurgueteen esta dirección web. Hurgueteen esta dirección web. Es súper, súper interesante. Porque esto no es una biblioteca cualquiera, sino que es una biblioteca que a su vez está absolutamente trabajada de manera tal de que te entrega todos los elementos para poder hacer investigación. Todos los elementos, todos los elementos. Entonces, veamos algo acá. Apoyo al aprendizaje de investigación. Citas y gestores bibliográficos. Guías de uso de las bases de datos. Entonces, ustedes dense una vuelta por acá. Guías de uso de bases de datos. Acá están las bases de datos, es decir, aquellos lugares que recopilan la información científica donde ustedes tienen que hacer la búsqueda de la información. ¿Vale? Entonces, acá está lo que yo les comentaba, la Web of Science, está Scopus, que son los que yo les comenté fundamentalmente, pero hay más, hay más. Yo les voy a dejar cargada la presentación para que ustedes la puedan mirar. La próxima semana la comentamos, pero se la voy a dejar cargada hoy día mismo. Esta presentación, que es la clase de la próxima semana, que se llama ¿Dónde y cómo buscar evidencia científica en medicina? ¿Se ve, cierto? Y acá, por favor, vean esta presentación y además, junto con aquello, les voy a subir, en materia de la próxima semana, se los voy a subir hoy día mismo, voy a subir este artículo, que se llama ¿Dónde y cómo? Ahí está. ¿Dónde y cómo buscar evidencia científica en medicina? ¿Dónde y cómo buscar evidencia en medicina? Por lo tanto, anoten. Para la próxima semana, cada uno de sus grupos me tiene que traer su pregunta de investigación. Cada uno de los grupos me tiene que traer la pregunta de investigación para que la podamos analizar. Segundo, tienen que traer leído el paper que yo les voy a dejar ahora, ¿Dónde y cómo buscar la evidencia científica? Más vista también la presentación que la vamos a hacer ese día, pero vista también. Y les pido que por favor hurgueteen, metan mano en la página web que yo les acabo de dar desde el punto de vista de cómo se busca la evidencia científica. Hay estrategias de cómo hacer la búsqueda en la base de datos de Scopus, la base de datos de la WOS, de Cielo, y hay videos tutoriales de todo, de verdad, de todo, chiquillos, de todo. Entonces, esto les va a servir para ir avanzando de forma ya decidida, contundente, en la estructuración de vuestro proyecto de investigación. ¿Alguna duda, alguna consulta en relación a todo lo que hemos ido conversando? ¿No hay duda? No, profe. No. Bacán, bacán. No, profe, y disculpe el atraso. No, Manolito, todo bien, hijo. Tranqui, tranqui. Ahí, para que voy a subir la clase de inmediato para que la pueda ver lo que hemos conversado, ¿ya? Ya, gracias, profe. No, de nada. Bien, no habiendo... profe. Perdón. Adelante. No, que yo quería comentarle que en general, y muy personalmente, para mí igual me parece una carga académica el sentido de la premiación del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? A que personalmente yo creo que el tiempo que se le destinó
a los primeros 2 módulos de la asignatura fue demasiado extenso y que ahora, claro, pues, o sea, en términos prácticos y algo más pragmático, lo que vimos recién hoy día es como el primer esbozo para empezar a trabajar de forma más contundente en nuestra investigación. Y yo siento que quedando 1 mes y medio de clase, por lo menos a mí me genera una carga académica, en el sentido no de contenido, en el sentido de tiempo, porque además de esto tenemos más ramos que tenemos que sobrellevar. Eso se lo quería comentar más que nada. Super Nelson. Y por lo mismo eliminé la UTAMED, ¿entiendes tú? Entonces tiene que ver con eso también, con que acá tenemos que ir adecuándonos a los tiempos que estamos viviendo y lo que ustedes tienen que comprender, hijo, es que las cosas siempre tienen que tener un fundamento. Por eso estamos en la universidad. Nosotros no somos técnicos, con el respeto que me merecen los técnicos, y está súper bien que ellos sean así. Pero desde el punto de vista universitario, hay que entender los fundamentos de las cosas. Lo que nosotros vimos anteriormente fueron los fundamentos de todo esto que yo te estoy pasando ahora. Pierde cuidado que desde el punto de vista de los tiempos, las exigencias, los van a tener para que ustedes puedan cumplir de la mejor manera posible. Entonces, la pregunta es, ¿desde cuándo que yo les dije que se comunicaran con sus profesores? No les dije hoy día, se lo vengo diciendo hace 2 o 3 semanas. Entonces, quizá usted lo hizo, pero hay compañeros vuestros, incluso 2 grupos míos, que no se han comunicado conmigo. Entonces, con esto de plantear que ustedes la próxima semana me traigan la pregunta de investigación, entre comillas, los estoy un poco presionando para que sí se contacten con sus profes y puedan sacar adelante esto. Y ojo, lo que nosotros tenemos que hacer es estructurar solo el proyecto de investigación, no es realizar la investigación, Nelson. ¿Ya? Así que en ese sentido, hijo, voto de confianza le pido para cómo yo he estructurado el curso y al final de la asignatura tenemos de nuevo la conversación y yo estoy súper abierto a generar las modificaciones que sean necesarias, pero ya sería para el curso siguiente y en ese sentido yo siempre estoy abierto a las críticas de ustedes porque eso a mí me permite crecer como profesor. Así que gracias, Nelson, por tus comentarios. Pues nada, profe. Muchas gracias a usted. Ya, pues chiquillos, un gusto como siempre. Dios mediante, nos vemos. Profe, antes que se vaya, también tengo el tema del, yo sé que no tiene nada que ver el ramo, pero el paper de protección radiológica. ¿Ya? La pauta siento que la necesitamos lo más pronto posible porque igual tenemos en radiobiología un paper que hay que hacer del mismo trabajo. ¿Ya? Y no sé, o sea, tenemos el paper traducido, pero no sabemos qué hacer porque no está la pauta. Súper, pero mira, yo les dije desde un comienzo, yo te mando la pauta de acá al viernes, si no, no te preocupes de eso. De acá al viernes mañana. Lo que ustedes tienen que hacer es traducir el paper y enviarlo a sus compañeros. Eso ya lo tienen, ¿cierto? ¿Cierto? La estructuración de la presentación es dar a conocer el paper. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que plantear en su presentación PPT son las partes del paper. Alguien va a tener que hablar del resumen, alguien va a hablar de la introducción, material y método, resultados, discusión y conclusión. Y eso es todo. ¿Entiendes tú? Eso es todo. Y el cómo yo voy a evaluar la presentación oral va a ser similar a cómo lo voy a evaluar en metodología de la investigación. Y ya también ya eso lo hemos conversado en protección. Entonces, no te angusties por eso, Benjamín, que no va a aparecer ningún conejo morado debajo de mi manga y yo les vaya a pedir algo que no está dentro de la lógica que hemos estado conversando. Ya, así que Benja, lo mismo que le pido a Nelson, voto de confianza de cómo estoy dando la asignatura. Profe, en este caso solo hay que hacer una presentación PowerPoint, ¿no? O también hay que hacer un informe del... No. Sí, en este caso, el informe del paper de protección radiológica es que tú compartas con tus compañeros el paper traducido, porque así todos van a ganar entre ustedes tener información científica de primer nivel en idioma español. ¿Ya? Eso es Nelson.
Ya, profe, Perdón, muchas Benjamín. gracias. Benjamín. No importa. Ya pues, un gusto. Muchas gracias por la sinceridad. Nos vemos la próxima semana y cualquier cosa, WhatsApp, correo electrónico o teléfono. ¿Ya? Profe, profe, Manuel, una consulta de ahí, ¿me puede echar una manito con unas dudas que tengo de Prote o comunicarme con usted por WhatsApp? lo que guste, Manolito. ¿Sí? A vuestra disposición. Porfa, profe, gracias. Vale, de nada. Ya pues, me despido, un cariño para todos y cuídense que seguimos con la pandemia, desgraciadamente. Chau, chau. Ya, profe, que esté muy bien, cuídese también. Igual, chau.